Querido espectador, esto es lo que quiero decirte. Antes de que empieces a escuchar esta historia, quiero que sepas que durante semanas no supe si contarlo o guardármelo para siempre. Tomé la decisión de hablar cuando me di cuenta de que ya no me dolía, solo me molestaba seguir callando. Era un jueves cualquiera. Las 6:00 de la tarde. Había salido antes del trabajo porque el jefe tenía gastroenteritis y mandó a todo el mundo a casa. Yo ni me quejé, claro. Cogí el coche y pasé a por unos croissants rellenos que le encantaban a Alba, mi mujer. Pensé que sería un detalle, ya que andábamos algo fríos últimamente. Aparqué en doble fila como siempre, en la calle del Portal. Bajé con la bolsa en la mano, pensando que iba a encontrarme a Alba tirada en el sofá viendo alguna serie de crímenes como siempre. Pero no. Cuando estaba metiendo la llave en el portero automático, vi cómo se abría la puerta del Portal desde dentro. Y ahí estaba ella. Salía con otro hombre. Más joven que yo, con chaqueta de cuero y esa sonrisa falsa de los que se creen irresistibles. Ella iba riéndose, con la mano en el brazo de él. No me habían visto todavía. Pero yo los vi claramente. Me quedé paralizado. ¿Te ha pasado alguna vez que el tiempo se ralentiza? Pues eso. En ese momento me tembló el estómago. Un segundo después, me vieron. Ella se congeló, literalmente. Él solo se quedó con cara de hostia. ¿Qué haces aquí? Me preguntó Alba, así, como si la culpa fuera mía por estar allí. Vivo aquí, ¿recuerdas? Le contesté, mirándola sin pestañear. Él se hizo el loco. Ni me saludó. Dio media vuelta y cruzó la calle. Así, sin más. Yo no me moví. Me limité a mirarla. Ella se quedó plantada en la acera, como si no supiera si volver a entrar o seguir detrás de ese tipo. Al final, se acercó a mí. No es lo que parece, dijo. Tópico. Asquerosamente típico. Pero bueno, por dentro ya estaba ardiendo. Entonces dime qué es, le solté, sin gritar, sin montar escena. Es un compañero de trabajo, me dijo. Así, con esa cara de inocencia que ya no le creía ni yo. ¿Y qué hacías con él en casa? Le pregunté. Había venido a buscar unas carpetas que me dejé, respondió, inventando sobre la marcha. No tenía ni gracia. Me giré sin decir nada y subí las escaleras. Ni la esperé. Entré en casa, solté los croissants sobre la mesa de la cocina y me apoyé en el fregadero. El corazón me iba a 1000. Me hervía la sangre, pero aún no tenía pruebas de nada. Y aunque las tuviera, ya la imagen estaba ahí, clavada como una estaca. Cuando subió, lo hizo como si nada. Se quitó el abrigo, fue al baño, y se encerró. Estuvo allí 10 minutos. Me senté en el sofá, con la tele puesta sin sonido. En cuanto salió, me soltó. ¿Quieres cenar algo? Así, como si lo que había pasado abajo fuera una conversación de ascensor. Me dio tanto asco su frialdad que tuve que apretar los puños para no decirle todo de golpe. ¿Desde cuándo lo conoces? Le solté. Ella se encogió de hombros. No seas paranoico, Sergio. ¿Ahora no puedo hablar con ningún hombre? ¿Vas a empezar con celos a estas alturas? No respondí. Me limité a mirar su abrigo, colgado en la silla del comedor. Tenía una mancha de carmín en la solapa que no era de ella. Alba nunca usaba carmín. Ahí supe que no era solo un compañero. Pero no dije nada esa noche. Comimos tortilla de patatas recalentada y cada uno vio su serie en el portátil. Como dos compañeros de piso. Y esa noche no la toqué. Ella tampoco se acercó. Y ahí empezó todo. No por el móvil. No por un mensaje.
Por verla con mis propios ojos. Por esa escena que no se me va de la cabeza. Pensé que la historia con Alba sería aburrida, monótona. Pero estaba a punto de vivir el mes más jodido, más real y más despiadado de toda mi vida. Y esto solo era el primer acto. Durante los días siguientes, me volví un experto en actuar. No sé cómo lo hice, pero mantuve la cara, la rutina y hasta las bromas con mis compañeros de trabajo. Por dentro, sentía un fuego lento que no me dejaba dormir, pero me aguanté. No le pregunté más a Alba por aquel tipo, ni mencioné lo del portal, como si hubiese decidido creer su versión de compañero de trabajo. Pero claro que no lo había hecho. La miraba diferente. Observaba todo. Cómo se vestía. Cómo hablaba. Cómo contestaba el móvil cuando sonaba y cómo evitaba hacerlo cerca de mí. Empecé a notar cambios pequeños que antes no veía o que prefería no notar. Por ejemplo, empezó a ducharse más de una vez al día, algo que nunca hacía, y un día llegó a casa con un pequeño rasguño en la parte interna del brazo que no parecía de trabajo, ni de rozarse con nada en el metro. Le pregunté y dijo que era del carro del hospital, que se había enganchado sin querer. No la cuestioné. Solo asentí mientras me tragaba las ganas de escupirle en la cara. A los pocos días, me fijé que el bote del perfume que le regalé por su cumpleaños, ese que siempre usaba para ocasiones especiales, estaba ya por la mitad, y no teníamos ninguna cena, ni ningún evento en semanas. Una noche, sin que ella lo supiera, abrí su cajón de ropa interior y noté varios conjuntos nuevos, de esos caros que siempre decía que no necesitaba, de encaje fino y tallas justas. No estaban ni abiertos cuando fuimos a Valencia hace 2 meses, y ahora, de repente, tenía 5 diferentes. Me costó no reventar la puerta del armario en ese momento, pero me contuve. Cerré el cajón, bajé la tapa del váter y me senté allí, como si estuviera enfermo, pero en realidad lo que sentía era una mezcla de rabia, decepción y un vacío en el pecho que no sabía cómo gestionar. Yo nunca fui celoso, ni obsesivo. Nunca revisé su móvil, ni su bolso, ni la seguí. Siempre pensé que esas cosas las hacían los inseguros, los que no confían ni en ellos mismos. Pero ahora no era eso. No era inseguridad. Era algo concreto. La había visto salir del portal con otro hombre, riendo, con la mano en su brazo, mintiéndome en mi cara como si fuese un crío de 15 años. Y ahora todo lo que antes ignoraba, me parecía evidente. Entonces decidí que tenía que saber la verdad. No por paranoia, no por venganza, sino porque no podía seguir compartiendo cama con alguien que me miraba a los ojos y me mentía. Si iba a tomar una decisión, tenía que estar completamente seguro de lo que estaba pasando, y para eso necesitaba pruebas. Así que empecé a hacer lo que nunca pensé que haría, empecé a espiarla. Todo empezó con algo simple. Cambié mi horario de trabajo con un compañero que quería tardes libres y empecé a salir antes del trabajo sin decírselo. Me iba directamente a casa, aparcaba a 2 calles y me quedaba dentro del coche, observando. El primer día, nada. El segundo día, nada. El tercer día, tampoco. Pensé que quizás estaba loco, que había malinterpretado todo, que ese hombre era de verdad un simple compañero de curro, que lo de los conjuntos de encaje era para mí, aunque ya ni me tocaba, y que lo del perfume era casualidad. Pero el jueves siguiente, ese que supuestamente salía con sus compañeras de toda la vida, volvió a salir a las 8 de la tarde. La vi desde la esquina. Llevaba tacones, vestido negro corto y abrigo largo. Nunca se vestía así para salir con sus amigas. Caminó hasta la esquina y se subió a un coche gris oscuro, conducido por un tipo con barba y gafas, que por supuesto no era ninguna de sus compañeras. Me quedé allí, con el corazón en la garganta, mirando cómo se alejaban. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que media hora después me mandó un mensaje: no me esperes despierto,
cariño, voy tarde hoy con las chicas. Lo leí 3 veces. Me ardían las manos. No contesté. Me limité a guardar silencio, conducir de vuelta a casa, meterme en la ducha y no decir ni una palabra cuando regresó a las 2 de la mañana. La escuché entrar, quitarse los tacones con cuidado, pasar por el pasillo de puntillas, abrir el cajón del baño, sacar un cepillo, enjuagarse con colutorio y entrar a la habitación como si no hubiera pasado nada. Ni me saludó. Se metió en la cama y me dio la espalda. Dormí como una piedra, pero solo porque tenía el cuerpo muerto por dentro. A la mañana siguiente, me desperté antes que ella. No me vestí. No hice café. Me quedé mirándola dormir, intentando entender cómo una persona que conoces desde hace años puede mentirte sin remordimiento. No parecía nerviosa, ni alterada. Ni siquiera se movía inquieta al dormir. Era como si lo tuviera todo asumido. Como si ella ya hubiese rehecho su vida y yo seguía siendo una parte decorativa del piso. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que ya no la quería. No como antes. El amor se me había caído encima como un edificio viejo y sin mantenimiento. Ya no me dolía solo por la traición. Me dolía por la humillación. Por la cara de idiota que había llevado tanto tiempo sin querer verla. Ese día, no fui a trabajar. Tampoco lo avisé. Fui a la ferretería, compré una mini cámara y la instalé en el salón, apuntando a la puerta. Otra la puse dentro del dormitorio, escondida en un marco. Y otra, pequeña, la metí dentro del coche, detrás del retrovisor. Todo era legal, todo era mío, todo lo hacía para asegurarme. No podía seguir sin saber. Necesitaba verla entrar con él. Necesitaba escucharla. Necesitaba quitarme la duda del todo. Durante 5 días, revisé las grabaciones cada noche, una tras otra. En la mayoría no pasaba nada. Ella veía series, hablaba por videollamada con su madre, leía en el sofá. Pero el lunes siguiente, a las 19:43, escuché una voz masculina entrando al salón. No se veía la cara del tipo, solo su chaqueta, su espalda, sus gestos. Pero se le escuchaba perfectamente. ¿Tienes vino o vamos directamente al cuarto?, dijo. Y ella, riendo, le respondió, no hagas tanto ruido que el vecino de abajo se queja. Ahí lo tuve claro. Se besaron. Se quitaron la ropa en el pasillo. No seguí viendo. Paré el video y lo cerré. Lo tenía. Todo. Guardé los archivos, los pasé a un USB y lo metí en un sobre. Me senté en el comedor, con las manos cruzadas, esperando que volviera. Ya no tenía miedo. Ya no tenía dudas. Estaba listo para el siguiente paso. Y esta vez no iba a quedarme callado. Esta vez, Alba iba a escuchar todo lo que yo tenía que decir. Sin llantos, sin excusas, sin escapes. No quería pelear. Quería terminar. Y eso empieza en la siguiente parte. Porque lo que vino después no fue una conversación. Fue una guerra. Esperé sentado en la mesa del comedor con el sobre delante, sin tocarlo, sin abrirlo, solo mirándolo como si fuera un objeto ajeno, algo que había aparecido allí sin que yo lo hubiera puesto, aunque sabía perfectamente lo que contenía y lo que significaba. Eran las 9:15 cuando escuché la llave girar en la cerradura, el mismo sonido de siempre, solo que esta vez no sentí alivio ni costumbre, sino una especie de tensión seca en el pecho, como cuando sabes que algo va a pasar y no hay forma de frenarlo. Alba entró, dejó el bolso en la silla, se quitó los zapatos sin mirarme y caminó hacia la cocina, y yo no me moví, no tosí, no hice ruido, la dejé avanzar como si todo fuera normal, como si no supiera que en ese mismo piso había metido a otro hombre varias veces mientras yo trabajaba y pagaba la mitad de todo. Cuando abrió la nevera y preguntó si había algo para cenar, le contesté desde la mesa,
con un tono que ni yo reconocí, que no hacía falta que se preocupara, que teníamos que hablar, y fue ahí cuando se giró. Me miró por primera vez y noté que algo en su cara cambiaba, no miedo, no culpa, más bien molestia, como si le estuviera estropeando el plan de la noche. Se sentó enfrente de mí, cruzó los brazos y me dijo que estaba cansada, que si podía ser rápido, y yo respiré hondo antes de hablar, no para calmarme, sino para asegurarme de no gritar desde el primer segundo. Le dije que sabía lo del otro hombre, que no me iba a andar con rodeos ni juegos, que lo había visto todo, y que antes de que empezara con mentiras prefería que fuera directa, porque ya no tenía ganas de escuchar excusas. Ella me miró unos segundos en silencio, luego soltó una risa corta, seca, y me dijo que estaba exagerando, que no sabía de qué hablaba, que no tenía sentido montar un drama por un compañero de trabajo. No levanté la voz, no golpeé la mesa, simplemente empujé el sobre hacia su lado y le dije que lo abriera. Cuando sacó el USB y entendió lo que era, su expresión cambió por completo, dejó de fingir seguridad y pasó directamente al enfado, no al llanto, no al arrepentimiento, sino al enfado. Y eso fue lo que más me dolió de todo. Me preguntó cómo me había atrevido, me llamó controlador, me dijo que eso era una invasión de su intimidad, y ahí fue cuando perdí la calma por primera vez en años. Me levanté de la silla de golpe y le dije que no se atreviera a darle la vuelta a la situación, que la única que había cruzado todos los límites era ella, que yo no había metido a nadie en nuestra cama, ni había mentido durante semanas mirándola a la cara. Empezamos a gritarnos, los dos de pie, ella diciendo que llevaba tiempo sintiéndose sola, que yo siempre estaba trabajando o cansado, que nuestra relación estaba muerta desde hacía años. Y yo contestándole que si eso era cierto lo mínimo era hablarlo antes de empezar a acostarse con otro, que yo no era adivino ni tenía por qué aceptar ser el último en enterarse de su propia vida. La discusión subió de tono rápido, sin pausas, sin silencios dramáticos, solo palabras duras lanzadas una detrás de otra, reproches acumulados, frases que se habían quedado guardadas durante años y ahora salían sin filtro. En un momento dado, ella cogió el USB y lo lanzó contra la pared, rompiendo un marco de fotos donde salíamos los dos en una boda, y yo reaccioné empujando la silla contra la mesa, haciendo un ruido seco que hizo que el vecino de arriba diera un golpe en el suelo. No la toqué, no le grité insultos, pero le dije cosas que no se olvidan fácil, como que me daba vergüenza haber confiado tanto en ella, que me había convertido en un desconocido en mi propia casa, que había perdido el respeto por completo. Ella me respondió que no era su problema si yo no había sabido darme cuenta antes de que ya no me quería, que el otro la escuchaba, que con él se sentía viva, y cuando dijo eso, sentí algo raro, no rabia, no celos, sino una especie de confirmación fría de que ya no había nada que salvar. La discusión terminó de golpe cuando le dije que se fuera esa misma noche, que cogiera lo que necesitara y se largara, que no pensaba dormir bajo el mismo techo ni un minuto más. Ella se quedó quieta, como si no esperara eso, y me dijo que ese piso también era suyo, que no podía echarla así como así, y le respondí que no la estaba echando, que simplemente no iba a compartir el espacio con alguien que me había engañado de esa forma. Le di dos opciones claras, o se iba ella esa noche o me iba yo, pero que al día siguiente hablaríamos de abogados y de repartir las cosas. Al final fue ella la que se encerró en el dormitorio, hizo una maleta a toda prisa y salió sin despedirse, dando un portazo que resonó en todo el edificio. Me quedé solo en el salón, con los restos del marco roto en el suelo y un silencio que pesaba más que cualquier grito. No dormí esa noche, no porque estuviera destrozado, sino porque estaba activo, despierto, con la cabeza funcionando a toda velocidad. A la mañana siguiente pedí el día libre en el trabajo, llamé a un abogado que me recomendó un compañero y empecé a mover cosas. Cambié la cerradura, cancelé la cuenta compartida donde entraba mi nómina y dejé solo lo justo para los gastos comunes hasta que se resolviera todo de forma legal. No fue un impulso, fue una decisión fría, pensada, porque entendí que si no me protegía yo, nadie lo iba a hacer.
Al mediodía, Alba volvió al piso con su hermano para recoger más cosas, y no intercambiamos más de 5 frases, todas prácticas, todas sin emoción. Ella evitaba mirarme, yo tampoco tenía interés en hacerlo, y cuando se fue por segunda vez, supe que ya no volvería a vivir allí. Por la tarde, hice algo que llevaba días pensando y que muchos considerarían venganza, aunque para mí fue simplemente cerrar el círculo. Envié un correo al hospital donde trabajaba, dirigido a recursos humanos, adjuntando una copia del video donde se veía claramente que había usado el piso durante su horario laboral y con alguien del mismo centro. No escribí amenazas, no añadí comentarios personales, solo envié el archivo con una breve explicación y mis datos. No lo hice por hacerle daño sin sentido, lo hice porque ella había jugado con mi vida sin pensar en las consecuencias, y yo ya no estaba dispuesto a cargar solo con el peso de todo. Sabía que habría repercusiones, sabía que no sería agradable, pero también sabía que no era mentira, que no estaba inventando nada. Esa noche, por primera vez en semanas, me senté en el sofá sin esperar nada, sin mirar la puerta, sin pensar en a qué hora volvería, porque ya no había nadie a quien esperar. Me sentí cansado, no triste, no derrotado, solo cansado, como después de una pelea larga donde sabes que ya no queda nada más que decir. Y aunque todavía no sabía cómo iba a terminar todo, ni cuánto tiempo iba a tardar en recomponerme, tenía claro algo que no había tenido en mucho tiempo: no iba a permitir que nadie volviera a tratarme como si yo fuera invisible. Lo que quedaba por delante no iba a ser fácil, pero al menos iba a ser honesto. Los siguientes días fueron una mezcla de silencio, papeles y conversaciones tensas. Alba y yo no volvimos a vernos en persona. Su abogado me escribió el miércoles por la mañana con un tono impersonal, de esos que no dicen nada más que lo justo para demostrar que ya todo se había transformado en un trámite. Decía que ella quería un acuerdo rápido, que estaba dispuesta a negociar la parte del piso y que no pediría compensación alguna si la cosa no se alargaba. Le contesté que me parecía bien, que no tenía intención de alargar nada, que lo único que quería era cerrar esa etapa lo antes posible. No mencioné lo que había enviado al hospital ni lo que sabía que vendría después. No lo mencioné porque no quería darle ni una explicación más. Ya me había tragado bastante. Me limité a pasarle mi contacto legal y a seguir con lo mío. El abogado con el que empecé a trabajar era un tío de barrio, directo, sin vueltas, sin frases bonitas. Se llamaba Enrique y desde la primera reunión dejó claro que no le gustaban los rodeos. Me preguntó todo, incluso si había pruebas, si había alguna posibilidad de que Alba me pidiera compensación económica o si ella podía alegar que el piso era también suyo más allá del contrato. Le mostré los papeles, los contratos, las facturas. Le conté los años que llevábamos pagando cada uno su parte, y que la hipoteca estaba solo a mi nombre desde que empezamos porque ella no quería asumir deudas. Me dijo que eso jugaba a mi favor y que, si todo seguía así, en 2 o 3 meses podríamos dejarlo todo cerrado. Le pregunté si eso era rápido y me dijo que, en este país, era casi récord. En casa empecé a mover cosas. Guardé las fotos en una caja y la metí en el trastero. No rompí nada, no quemé recuerdos, no hice escenas. Solo quité todo lo que me recordara a ella. La taza que usaba en el desayuno, su bata colgada detrás de la puerta, sus libros de enfermería en la estantería. No quería venganza dentro del piso. Lo único que me interesaba era recuperar mi espacio. Dormía mejor, no porque estuviera feliz, sino porque ya no tenía que fingir. Me levantaba temprano, hacía café, me duchaba sin tener que esperar turno y escuchaba música sin auriculares. Podría decir que me sentía libre, pero la verdad es que no sentía nada, y eso, en cierto modo, era mejor que todo lo que había sentido durante las semanas anteriores. Una tarde, mientras bajaba la basura, me crucé con su madre en la entrada del edificio. No esperaba verla ahí, y por su cara, ella tampoco me esperaba a mí.
Me saludó con un gesto seco, y yo hice lo mismo. No tenía nada que decirle, y ella tampoco parecía querer hablar. Pero cuando me giré para subir, me dijo algo que me detuvo: no hacía falta montar todo este circo, Sergio. Las parejas a veces se equivocan, pero esto lo podríais haber arreglado. Me quedé en el primer escalón, giré la cabeza, la miré sin emoción y le contesté que lo que no se puede arreglar es la falta de respeto, que yo no estaba dispuesto a hacer como si nada hubiera pasado, que si ella pensaba que era un circo, entonces no tenía ni idea de lo que pasaba en su propia familia. Ella intentó decir algo más, pero le di la espalda y subí. No tenía que justificarme con nadie, mucho menos con alguien que había criado a su hija como si engañar a un marido fuera solo un error sin importancia. La noticia de lo que había enviado al hospital no tardó en llegar. No me lo dijeron directamente, pero me lo confirmó un amigo en común que trabajaba en el sector. Me escribió un mensaje que decía que Alba había sido suspendida temporalmente mientras investigaban su conducta y que el otro tipo, el compañero de trabajo, también estaba bajo revisión porque todo indicaba que se habían saltado varios protocolos internos. No sentí alegría, no sentí alivio, solo una especie de confirmación. Lo que hice no fue una jugada sucia, fue simplemente exponer la verdad. Ella había jugado a dos bandas, dentro y fuera del trabajo, y ahora le tocaba asumir consecuencias. Yo no le deseaba nada, ni bueno ni malo. Solo quería que dejara de formar parte de mi día a día. Pasó una semana más, y Alba me escribió. No fue un mensaje largo, tampoco fue amable. Me decía que ya tenía un piso en alquiler, que había conseguido reunir la parte de dinero que le correspondía para cerrar el acuerdo de forma rápida y que quería evitar volver a verme hasta que firmáramos todo. Le contesté que por mi perfecto, que si necesitaba algo, se lo dijera a su abogado. No hubo más. No hubo perdón, ni lo siento, ni siquiera un intento de explicar nada. Y eso, de algún modo, me ayudó a cerrar el capítulo aún más rápido. Una noche, ya con todo el papeleo en marcha, salí a tomar algo con Oscar, un amigo del trabajo que me había acompañado bastante durante todo el proceso. Nos sentamos en una terraza, pedimos 2 cañas, y después de media hora hablando de fútbol, del jefe y del calor que hacía, me miró y me preguntó si me sentía mejor. Le dije que no lo sabía, que estaba bien pero que eso no significaba que estuviera feliz, que lo único que sabía era que ya no tenía ansiedad, ya no dudaba, ya no me preguntaba si me estaban mintiendo. Me dijo que eso ya era mucho. Luego me preguntó si iba a buscar a alguien más, y le contesté que no tenía ninguna prisa, que lo último que quería ahora era repetir la historia, que prefería vivir solo un tiempo, poner orden, respirar, mirar las cosas con distancia. Me miró con una media sonrisa y me dijo que eso era lo más sano que había oído en semanas. Durante el fin de semana empecé a salir más. Caminaba por el barrio, entraba a librerías, comía solo en alguna terraza sin necesidad de hablar con nadie, y poco a poco me fui acostumbrando a esa rutina nueva, sin planes compartidos, sin llamadas cada 2 horas. Una tarde me encontré con el tipo de la inmobiliaria que me alquiló el piso años atrás, y al contarle que ahora estaba solo, me preguntó si quería cambiar de vivienda. Le dije que no por ahora, que ese lugar ya lo había limpiado de todo lo que me dolía, y que no me apetecía moverme otra vez, al menos no hasta que terminara todo el proceso legal. Me ofreció algunas opciones, le dije que las miraría más adelante. No tenía apuro. Los papeles del divorcio llegaron 2 semanas después. Firmé todo en la oficina del abogado, sin leer de nuevo cada punto. Ya lo había revisado con Enrique varias veces, ya lo habíamos hablado todo. Me tembló un poco la mano al firmar la última hoja, no por miedo ni tristeza, sino por esa sensación extraña de cerrar algo que estuvo presente tantos años. No lloré, no pensé en los buenos momentos, no me dio por revisar fotos. Salí de ahí, caminé hasta la estación de metro, me senté en un banco y me quedé mirando la gente pasar,
como si fuera parte de una película ajena. Me pregunté si en algún momento todo esto me iba a parecer lejano, como una anécdota más, y decidí que no importaba. Lo único que importaba ahora era que había terminado. Que ya estaba fuera. Que lo había hecho sin caer en lo que ella esperaba, sin rogar, sin pedir explicaciones, sin hundirme. Esa noche me dormí con la ventana abierta, con la televisión apagada, sin esperar ningún mensaje, sin escuchar pasos que no quería oír. Por primera vez en meses, el silencio no pesaba. Solo estaba ahí. Y era mío. Una semana después de haber firmado el divorcio, recibí una llamada de un número desconocido mientras estaba comiendo solo en un bar cerca del trabajo. No suelo responder a números que no tengo guardados, pero esa vez lo hice sin pensarlo demasiado. Era el hermano de Alba. Me habló en un tono que no entendí al principio, como si buscara algo que no sabía cómo pedir. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que era algo personal, que no tenía nada que ver con abogados ni con el piso ni con el dinero. Le pregunté si le pasaba algo grave, y me dijo que no era eso, que simplemente necesitaba aclarar algo conmigo. Dudé unos segundos, le pregunté si estaba con ella y me aseguró que no, que lo hacía por su cuenta. Le dije que me esperara una hora, que saldría del trabajo antes y que podíamos hablar en una terraza cerca de casa. Colgué y terminé el plato sin ganas. No sabía qué coño quería ni por qué justo ahora. Ya habíamos terminado todo, cada cosa firmada, cerrada, entregada. No tenía nada más que decir a nadie de su familia. Nos encontramos a las 6. Me sorprendió que llegara puntual. Estaba nervioso, se notaba en la forma de mirar el vaso de agua que tenía delante. Yo no pedí nada. Me senté, apoyé los brazos sobre la mesa y esperé a que hablara. Al principio no encontraba las palabras, decía cosas como que no quería meterse, que nunca se había llevado bien con su hermana, que siempre la había considerado una persona difícil, impulsiva, egoísta. Lo escuchaba sin responder. Luego me dijo que todo lo que pasó con el tío ese no había sido una aventura puntual, que llevaba meses, que incluso había hablado con él, que había tenido la cara de presentarse en casa de sus padres como si fuera alguien serio. Le pregunté qué quería que hiciera con esa información, porque ya no era asunto mío, porque ya no me interesaba ni lo que hacía ella ni con quién lo hacía. Me dijo que lo entendía, que no buscaba una reacción concreta, pero que le molestaba que ella siguiera contando una versión distinta a todo el mundo, diciendo que yo la había dejado porque no sabía comunicarme, que me había vuelto frío, distante, que nunca estaba. Me reí por primera vez en toda la conversación. Le dije que no me sorprendía, que lo raro hubiera sido que dijera la verdad. Él asintió con la cabeza, bajó la mirada y me dijo que si algún día necesitaba algo, que contara con él. No sabía si lo decía por quedar bien o porque de verdad le jodía lo que había hecho su hermana, pero le agradecí el gesto sin más vueltas. Nos dimos la mano y me fui caminando despacio a casa, pensando que incluso fuera del matrimonio, Alba seguía haciendo lo mismo, manipular la historia para que todo encajara a su favor. Durante los días siguientes, varios conocidos me escribieron por redes sociales. Algunos eran amigos que compartíamos y otros eran simples conocidos del barrio. Me preguntaban si estaba bien, si era verdad lo que habían oído, si necesitaba hablar. En todos los casos respondí con educación, pero dejé claro que no tenía interés en entrar en detalles. No quería convertirme en ese tío que no para de repetir su desgracia como si fuera una bandera. Lo que había pasado era mío, me lo había comido solo, y lo había cerrado por mí. No necesitaba aplausos ni lástima. Solo silencio. También me crucé con la madre de Alba otra vez, esta vez en el supermercado, y aunque me vio de frente, bajó la cabeza y pasó de largo como si no me conociera. Me pareció bien. No esperaba disculpas ni reconocimiento. Lo único que quería era que me dejaran en paz.
Volví a centrarme en el trabajo. Empecé a quedarme más horas, no por necesidad, sino porque me ayudaba a tener la cabeza ocupada. Empecé a salir a correr por las tardes, algo que nunca había hecho en serio. Me compré unas zapatillas, unos auriculares y recorría las calles del barrio hasta que me dolían las piernas. Dormía mejor, no porque estuviera en paz, sino porque llegaba agotado. Empecé a hacer pequeñas mejoras en casa, arreglé la cortina del baño, cambié la lámpara del pasillo, pinté una pared del salón. No lo hacía para borrar el pasado, lo hacía para poner todo en orden, a mi manera. Me sentía más yo en ese piso que nunca antes. Una tarde, mientras limpiaba la galería, encontré una caja que no había abierto desde que Alba se fue. Era una caja de cartón marrón con algunos papeles, fotos sueltas, postales viejas. Dudé si tirarla sin mirar, pero algo me hizo abrirla. Dentro había cosas que no me decían nada, recuerdos de viajes, notas que nos habíamos dejado alguna vez, una entrada de cine con fecha de hace años. En el fondo había una carta sin abrir, con mi nombre en el sobre. Reconocí su letra. No sabía si era algo reciente o si la había dejado ahí hacía tiempo. Me senté en una silla y la abrí. Era corta. Me decía que no sabía en qué momento exacto había empezado a dejar de quererme, que se sentía atrapada, que había buscado fuera algo que no se atrevía a pedir dentro, que no esperaba que yo la perdonara, pero que necesitaba decirlo. No firmaba con cariño ni con amor. Solo ponía su nombre. Leí la carta 2 veces. No me hizo llorar ni me hizo enfadar. Me dejó igual que estaba, solo que con una sensación de haber terminado un capítulo más. Al día siguiente decidí quedar con mi padre. Hacía tiempo que no hablábamos en persona más de 15 minutos. Fuimos a tomar un café y me preguntó directamente cómo iba todo. Le conté lo justo, sin detalles. Me escuchó en silencio y luego me dijo algo que me hizo pensar, que a veces no se trata de entender por qué pasan las cosas, sino de aprender a vivir con lo que ya pasó. Le dije que lo estaba intentando, y él asintió con esa cara de vas bien que solo alguien que ya ha pasado por lo mismo sabe poner. Me habló de su separación con mi madre, de cómo se sintió, de cómo al principio pensó que el mundo se le caía, y de cómo al tiempo descubrió que no había nada que se cayese, solo cosas que se recolocaban. Pasaron 2 meses desde la última vez que escuché su nombre en voz alta. Nadie me preguntaba por ella ya. Su familia, que al principio se movía por el barrio con una mezcla de orgullo herido y falso silencio, había dejado de aparecer en los sitios donde yo solía estar. Me cruzaba con algunos conocidos de esos que saben todo sin que nadie se lo haya contado, pero que fingían ignorancia para no tener que tomar partido. Me saludaban con una sonrisa incómoda, de esas que duran solo lo justo para que parezca cortesía. No me molestaba. La incomodidad de los demás no era responsabilidad mía. Lo que me importaba era que, cada semana que pasaba, mi nombre volvía a ser solo eso, mío. Ya no iba atado al suyo. Ya no era una historia compartida. Ya no era Sergio y Alba, como si fuéramos un paquete cerrado que la gente pudiera abrir a su antojo para comentar entre cafés. Una tarde recibí una llamada de su abogado. No me gustó ver su nombre en la pantalla, pero contesté igual. Me dijo que necesitaban que firmara una autorización para cambiar la titularidad de un seguro compartido que habíamos olvidado cancelar. Le dije que me lo enviara al correo, que lo firmaría y se lo devolvería escaneado. Colgó sin más. No hubo disculpas ni frases decorativas. Solo trámite. Entré al correo, descargué el archivo y lo firmé sin leerlo 2 veces. Lo reenvié y lo borré. Cerré la sesión y me fui a correr. No le di más importancia. Ya todo era mecánico. Ella ya no era alguien con quien compartir decisiones. Era solo un asunto administrativo más. Laura me volvió a escribir. Habíamos hablado un par de veces por WhatsApp,
de forma esporádica, sin planes. Esta vez me propuso tomar algo. Dudé unos segundos antes de contestar, pero luego pensé que no había ninguna razón para negarme. Acordamos vernos el sábado por la tarde. Elegí una terraza tranquila donde no me conociera nadie. No quería que nadie asumiera cosas que no eran. Cuando llegué, ella ya estaba sentada, con una cerveza delante. Me saludó con naturalidad, sin gestos raros, sin esa tensión que algunos traen cuando creen que tienen que salvarte de algo. Hablamos durante más de una hora, sin tocar el tema de relaciones pasadas. Me preguntó por mi trabajo, por mis horarios, por las cosas que me gustaba hacer, y le respondí con la misma sinceridad que usé siempre. Ella me habló de su vida sin adornos, de su divorcio de hace 3 años, de su hija adolescente, de su perro que se escapaba cada vez que abrían la puerta del patio. Me reí. Me sentí cómodo. No hubo silencios incómodos ni comentarios fuera de lugar. Cuando se hizo tarde, pagamos a medias y caminamos un rato por el centro. No pasó nada más. No lo necesitaba. Solo quería eso, una conversación que no acabara en tensión. Al llegar a casa, pensé en lo que había cambiado desde que todo estalló. Ya no me levantaba con ansiedad. Ya no revisaba nada. Ya no me preguntaba qué había hecho mal. Acepté que la gente no siempre elige bien. Que muchas veces se va porque no quiere quedarse, no porque el otro haga algo malo. Entendí que eso no lo hace menos doloroso, pero sí más claro. Con el tiempo, descubrí que la claridad, aunque sea dura, duele menos que la confusión constante. Una mañana de domingo decidí llamar a mi madre. Hacía semanas que no hablábamos en condiciones. Me preguntó cómo iba todo, y por primera vez le dije que estaba bien, sin necesidad de justificarme. Me invitó a comer, y acepté. Preparó cocido, como siempre que quiere que me quede toda la tarde. Me preguntó por mi día a día, por el trabajo, por si salía con alguien. Le dije que no, que estaba conociendo a una chica, pero que no había nada serio. No hizo preguntas de más. Solo me dijo que esperaba que esta vez eligiera mejor, sin reproche. Al terminar de comer, nos sentamos en el sofá y vimos la tele sin hablar. Me di cuenta de que no hacía eso desde que era adolescente. En el trabajo, las cosas mejoraban. Me ofrecieron dirigir un pequeño equipo y acepté sin dudar. Siempre había rechazado responsabilidades por miedo a no tener tiempo para la casa, para la relación, para mantener todo en equilibrio. Ahora que ya no tenía que repartir mi energía entre 2 frentes, me di cuenta de que podía asumir más. Empecé a llegar más temprano, a quedarme después sin pensar que tenía que rendir cuentas. Sentía que por fin cada decisión era solo mía, sin tener que medir las consecuencias en función de alguien que ya no estaba. Una noche cualquiera, sentado en el sofá, recibí un mensaje de un número desconocido. No era largo. Solo decía, espero que estés bien. Perdón por todo. No decía quién lo enviaba, pero no hacía falta. No contesté. Borré el mensaje sin guardar el número. No porque sintiera odio, ni porque quisiera hacerme el duro, sino porque ya no necesitaba nada de ella. No quería explicaciones, no quería justificaciones, no quería retomar nada. Había aprendido que cuando una etapa se cierra, lo más sensato es dejarla cerrada. Con el paso de las semanas, Laura y yo seguimos viéndonos. Sin etiquetas, sin obligaciones. Ella lo entendía. Yo también. No necesitábamos promesas ni planes a futuro. Solo momentos que no pesaran, que no tuvieran que sostenerse sobre heridas mal cerradas. A veces comíamos juntos, a veces paseábamos sin hablar mucho. No buscaba amor, ni estabilidad, ni redención. Solo buscaba no sentir que todo lo que venía después tenía que ser una carga. Un sábado por la tarde decidí entrar a una librería.
Hacía años que no me compraba un libro. Elegí uno al azar, lo pagué, volví a casa y lo empecé a leer en silencio. No me importaba si era bueno o malo. Lo importante era que estaba ahí, sentado, leyendo por gusto, sin interrupciones. Me sentí en paz. Me di cuenta de que eso era lo que más había echado de menos sin saberlo, la sensación de estar bien conmigo mismo, sin tener que esforzarme todo el rato para que alguien más estuviera a gusto. En el siguiente mes cerramos oficialmente todo lo que quedaba legal. El abogado me envió la notificación final. Ya no había nada pendiente. Ni cuentas conjuntas, ni seguros, ni papeles que nos unieran. Me escribió un correo diciendo que fue uno de los casos más limpios que había llevado en años. Le di las gracias y cerré la carpeta. La guardé en el armario, junto a otras que no abro nunca, y supe que no necesitaba volver a tocarla. Con el verano empezando, hice una reserva para irme unos días fuera. Solo. Nada lejos. Un hostal en un pueblo pequeño con pocas cosas alrededor. No lo hice por escapar. Lo hice porque quería ver si aún me gustaba estar solo, sin teléfono, sin horarios, sin hablar con nadie. Me llevé el libro que había empezado y uno más. Caminé, dormí siesta, comí lo que me apetecía. No compartí fotos, no mandé mensajes. Cuando volví a casa, la encontré exactamente como la dejé, limpia, ordenada, sin sorpresas. Ahí fue cuando supe que ya estaba. Que no quedaba nada por cerrar, nada por resolver. Que no habría más conversaciones pendientes, más dudas, más vueltas a lo mismo. Lo que había sido, ya no era. Y lo que venía, lo construiría solo. Sin prisa, sin miedo, sin necesidad de demostrar nada. Solo por el simple hecho de que me correspondía vivir algo diferente. Y esta vez, iba a ser como yo quisiera.